y fortalecer el desarrollo de la educación, la cultura y el turismo de las comunidades a través de investigaciones, intercambios, capacitaciones, seminarios y proyectos. En tal sentido, este simposio regional busca explorar la profunda trascendencia histórica del modelo jesuítico guaraní al modelo cooperativo, con el objetivo de analizar la organización social de las reducciones donde se estableció el germen del cooperativismo moderno en el territorio, evaluar su legado en el desarrollo sociocultural contemporáneo y las prácticas agrícolas sostenibles de la región, buscando extraer lecciones valiosas para nuestros desafíos actuales y futuros. Es un espacio clave para el intercambio de conocimiento sobre una historia y legado que perdura en el territorio y trasciende a nivel regional de las misiones jesuíticas guaraní. Sean todos muy bienvenidos, sean bienvenidos todos los representantes de las asociaciones, de los gremios, de la cultura, del trabajo productivo del departamento de Itapúa, a los miembros de la prensa tan importante que nos van a conocer estos eventos. El simposio regional de las misiones jesuíticas guaraní, cuna al cooperativismo y su impacto en el desarrollo sociocultural y agrícola en el territorio, ha sido declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, el INCOP, bajo resolución 434 del 28 de noviembre del presente año, de interés turístico nacional por la Secretaría Nacional Senatur a través de la resolución 1410 del 27 de octubre, de interés departamental por la gobernación mediante la resolución 1540 de fecha 5 de noviembre del presente año, y por supuesto de interés municipal mediante resolución general 58 por la Junta Municipal de Juelao. Estos reconocimientos subrayan la relevancia del encuentro para el desarrollo investigativo y socioeconómico de la región de Itapúa, como también de un atractivo clave en la agenda turística de Paraguay. Asimismo, el evento remarca el valor de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas 2025, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y se alinea perfectamente con su inspirador lema: las cooperativas construyen un mundo mejor. De esta manera, el evento no solo promueve la solidaridad y el desarrollo conjunto a nivel local, sino que también resalta el papel fundamental del modelo cooperativo como una solución global para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo, vinculado a las misiones jesuíticas guaraní de la región trinacional. Tenemos que agradecer que este simposio está siendo presentado, organizado con el correspondiente apoyo a la comisión organizadora de la agrodinámica por permitir la realización de esta actividad en la 29 edición de la agrodinámica, a la cooperativa Colonias Unidas, a la cooperativa del Sur, a la Federación Económica Brasil-Argentina-Paraguay, FEBAT Paraguay, al Centro de Cooperativas del Sur, Cencosur, a la Secretaría Nacional de Turismo, a la Gobernación de Itapúa, a la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay Limitada, Concopar, UPISA, Unión de Productores de Itapúa S.A., Hotel de la Trinidad Encarnación, la Misión Turismo, Agencia de Viajes, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas FACEA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales FACAT, a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa. A continuación tenemos las palabras de bienvenida y damos la bienvenida con un fuerte aplauso al presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas, don Agustín Gomba. Muy buenos días. Realmente un gusto de estar en este evento tan importante que, unido
Hola, ¿no es cierto? Estamos trabajando con la parte de cultura y el cooperativismo. Entonces quiero agradecer sinceramente a Olga Fischer y a todo su equipo por invitarme a venir acá a darle como dueño de casa la más cordial bienvenida. Y yo sé que este evento va a enriquecer a muchos jóvenes y a mucha gente que no conoce de la cultura que tiene nuestro país, de lo que es, ¿no es cierto?, la tradición de lo que es toda la cultura, de todas las ruinas jesuíticas, Paraguay, Argentina, Brasil, fanatizado por la gente, y contar con grandes conocedores de todo este tema. Muchísimas gracias por venir a apoyarnos acá, la gente de Brasil, de la Argentina, de otros países, y creo que vamos a enriquecer y conocer un poco toda nuestra historia. Y qué lindo de dos instituciones importantes, que es la parte de cultura, la parte de lo que tiene que ver todo el cooperativismo, porque acá es cuna del cooperativismo. Y yo quiero decirle, más algo del cooperativismo. El cooperativismo, antes de nacer la democracia, ya nació el cooperativismo. Esto fue democracia. Yo antes no era cooperativista, era un especulador. Y después me gustó tanto lo que es la doctrina, todo lo que tiene que ver las condiciones para ser cooperativista. Y me entusiasmó. Al final, el cooperativismo es como una enfermedad, corre por la vena y no sale para eso. Seguramente que es como la política también, pero el cooperativismo es algo maravilloso. Y bueno, y también la gente acá de turismo, de cultura, y todas las entidades que están colaborando, qué lindo, qué hermoso, esto tiene que ser algo maravilloso. Y para mí es una gran satisfacción de venir a hacer uso de la palabra acá. Felicitarle a los organizadores, agradecerle a la gente que nos visitan y que van a estar exponiendo otras cosas realmente que van a aprender mucho de todo esto, van a aprender la historia, de la cultura, de todo el cooperativismo. Y bueno, creo que es muy importante, muy importante. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Y agradecerle también a Olga por venir a enriquecer esta aerodinámica. Yo quiero decirle que ya no tengo vergüenza de decir que esta aerodinámica, y después ustedes van a calificar y decir, presidente, habló de Valde, la mejor expo del país. Eso es lo que voy a decir. La única expo que no se paga entrada. La única expo que poder elegir estos eventos importantes, y si me interesa y me gusta, participo, no tiene ningún costo. Realmente es una expo gratuita de todos los detalles y venimos a aprender tantas cosas. Y al final, si esto nos llena, el sábado va a haber festival. El año pasado, sin pecar o mentir, 50.000 personas estaban bailando acá. Y lástima que uno va quedando un poquito con la edad, ¿no es cierto? Así como ustedes también, yo. 45 mujeres que hicieron bailar ahí en el baile. No, casi me rompieron. No, y este año seguramente iba a ser 50. Preparate, presidente. Bueno, qué gusto, qué satisfacción, qué orgullo de tener un evento tan importante así. Y ojalá que el turismo vaya mejorando, porque es una, como se dice, la industria sin chimenea, y va mejorando, porque tenemos un grupo de gente muy buena que está trabajando acá en Itapúa. Un orgullo de tener esta gente como Olga y todo su equipo. Y que vayamos copiando las cosas buenas y que vayamos olvidando las cosas malas. Que hagamos bien con responsabilidad, con personalidad, con todo, con cordialidad, viendo todos los problemas de este país. Es un país maravilloso. Nunca es perfecto, porque seguramente habrá cosas que uno tiene que ir mejorando. Eso es la realidad. Pero la gente de trabajo, nosotros no tenemos tiempo para pelear con nadie ni discutir con nadie. Solamente tenemos tiempo para trabajar. Estoy 21 años de presidente de una de las cooperativas más grandes del país. Y eso es un orgullo. Un orgullo. Y lo más grande que llevo, mis compatriotas, porque mi papá también fue de Río Grande do Sur, es de que nadie puede señalizarte con el dedo de que uno ha tocado un guaraní, no lo que no es mío. Eso es lo más grande que uno puede llevar adelante. Y a esta altura, por lo menos, ya no vamos a robar más. Eso es la realidad.
Le digo a mis compañeros, cada uno cumplan sus funciones, hagan bien sus cosas, atiendan esto. Realmente, y lo más fácil es hoy en día la corrupción, y esa corrupción creo que es muy poco. Colonias Unidas y Itapúa es un departamento diferente. Gente maravillosa, gente buena, gente honesta. Nosotros tenemos sucursal en todo el país, y soy orgulloso de pertenecer a estas Colonias Unidas y de pertenecer al departamento de Itapúa. Lo digo con toda sinceridad. Y qué lindo es como humano, una persona tan humilde como yo, de que nadie te va a señalizar con el dedo, de que jamás en la vida hemos tocado un peso lo que no me corresponde. Y a esta altura ya no lo voy a hacer, porque nos vamos a llevar la plata en el cajón. Entonces para mí es un orgullo grande, un orgullo tremendo de ser itapuense, y felicito a toda la gente que viene a participar. Yo sé que van a aprender muchas cosas de estos profesores, de esta gente que conoce lo que van a estar exponiendo hoy acá. Entonces, en nombre de mi cooperativa, en nombre de todo mi equipo, darle la más cordial bienvenida y que disfruten de este evento tan importante que va a enriquecer a todos ustedes que están participando hoy acá. Que pasen bien y que disfruten de esta aerodinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Agustín Conrad, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas. Damos la bienvenida también con un fuerte aplauso a la cultura, a la parte científica, y convocamos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, la doctora Nelly Muerres de Franco. Muy buenos días a todos. En verdad, este espacio está preparado para otro tipo de nivel. Entonces, es importante poder compartir lo que desde la Universidad Nacional de Itapúa, pero más que nada en alianza estratégica con otras organizaciones, hoy venimos a desarrollar. Formalmente hemos denominado a este espacio un espacio que hace al conocimiento y que hace justamente al trabajo cooperativo. Agradecer a don Agustín, agradecer asimismo a don Eduardo Pichler por permitirnos como universidad ser parte de este trabajo y investigar un poquito más de qué es lo que estamos haciendo aquí en Itapúa, de qué se está haciendo en Paraguay, en Argentina, en el Brasil, y qué es lo que nos une, y por eso estamos trabajando juntos. Agradecer al ingeniero Tito Rodas, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, los representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quienes también han venido con sus estudiantes de Natalio, María Auxiliadora, Virotaño, Artigas, así que agradecerles a ellos por trasladarse y acompañarnos en este proceso. Al licenciado Andrés Villardo, presidente de Cencosur. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en este magnífico escenario de la Agrodinámica 2025. Nos reunimos hoy con un propósito que toca las fibras más profundas de nuestra identidad regional. El inicio del simposio regional Misiones Jesuíticas Guaraní, cuna del cooperativismo, y su impacto en el desarrollo sociocultural y agrícola. Este encuentro cobra una relevancia especial, dado que las Naciones Unidas ha declarado este año 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas, bajo el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor". Y no existe, creo, realmente un mejor lugar para debatir esto en nuestro país, donde las antiguas reducciones no solo
nos legaron el patrimonio arquitectónico y cultural, sino que sembraron la semilla de la economía solidaria y de la organización social que hoy florece en Itapúa. Como universidad entendemos que no basta con reconocer la historia, es necesario sistematizarla y convertirla en conocimiento científico que oriente incluso las políticas públicas y el desarrollo sostenible. Por ello, celebramos el trabajo mancomunado de nuestras facultades, en este caso la de Ciencias Económicas, la de Ciencias Agropecuarias y la Escuela de Posgrado, quienes juntos con la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas han hecho posible este espacio. Quisiera hacer un énfasis muy especial en la calidad y jerarquía de los expertos que nos acompañarán hoy. Este simposio es un testimonio vivo de la integración regional y cooperación académica internacional. Nos enorgullece profundamente contar con disertantes que son miembros activos y referentes de las redes internacionales en las que la Universidad Nacional participa también, como por ejemplo nuestra red civil, que hoy nos toca ser representantes y hacerles llegar también un saludo cordial de nuestro presidente Edemar Roca, quien me ha pedido especialmente que lo haga en este caso. Hoy la Universidad Nacional de Itapúa es vicepresidente internacional por Paraguay, pero nuestro presidente no quería estar ajeno en este momento. La presencia de nuestro académico Pedro Luis Gutenberg, que me dijo así literal, miembro destacado justamente de nuestra red civil, junto a figuras de la talla como el doctor Virgilio Pérez, la licenciada Olga Fischer, el profesor Esteban Smith, el ingeniero José Roberto de Oliveira y el ingeniero Alfred Paz, elevan la discusión académica de este evento. Sus trayectorias nos permitirán analizar desde los orígenes históricos hasta los desafíos actuales del cooperativismo. Esta colaboración demuestra que el conocimiento no tiene fronteras y el cooperativismo tampoco. Y que al igual que la academia se fortalece de este trabajo y esta unión, justamente se busca el fortalecimiento de las redes de instituciones y redes de personas. El objetivo que nos convoca hoy es claro: intercambiar experiencia, fortalecer la colaboración entre académicos y comunidades y potenciar el crecimiento sostenible de nuestra región. Les invito principalmente a aprovechar esta jornada para reflexionar sobre cómo estos valores que nacieron en las misiones jesuíticas pueden seguir siendo hoy ese motor de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y en nombre de la Universidad Nacional de Itapúa, sean todos bienvenidos y que tengamos una jornada sumamente fructífera y exitosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, la doctora Nelly Montes Fram. Damos finalmente la bienvenida, que nos dirija unas palabras, a la vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas, Ruta Jesuítica, la licenciada Olga Fischer. Muy buenos días para todos. Creo que yo ya tengo que resumir porque si no nos vamos a entender muchísimo. Nada, simplemente esto es algo que soñábamos hace mucho tiempo ya, principalmente con los amigos de Río Grande do Sul. Como bien decía Donauti, lo hablábamos hace unos momentos antes. Para nosotros el legado de Río Grande do Sul como colonias unidas es algo demasiado importante. Quien más quien menos habitantes de colonias tiene un pariente en Río Grande do Sul. Fueron los que vinieron a repoblar esta zona después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de seguir
formando ese lazo que nos une, histórico con las misiones jesuíticas, y luego a partir de 1900 con la llegada de los inmigrantes que vinieron a ayudar a levantar este país. Lo que nosotros buscábamos hace mucho tiempo, y más aún cuando yo entro finalmente a estar en una cooperativa, y lo que hablábamos al día de ayer, hoy queremos dar un reconocimiento al legado importantísimo que hizo el padre Rafael Carbonell de Masi por el estudio de la historia de las misiones jesuíticas guaraní y el realzar el trabajo de nuestros guaraníes, obviamente, y de los jesuitas, y en especial la labor de San Roque González de Santa Cruz. Tuve la bendición de haberlo conocido, de haber hablado muchísimas veces con él, y que me haya transmitido este legado. Así que en su honor es hoy este evento, y también el reconocimiento de la gran labor de nuestro padre San Roque González de Santa Cruz, nuestro primer santo paraguayo. Y vamos a aprender un poco de nuestros hermanos brasileños que nos van a comentar cuánto aman ellos a Roque González, ¿verdad? Y cuánto le debemos nosotros. Y en de transmitir esa historia creo que lo vamos a lograr. Entonces, es el momento que nosotros como paraguayos, brasileños y argentinos tenemos que reconocer que hace más de 400 años comienza un modelo de desarrollo económico y social único, que para nosotros es la base del cooperativismo. Y este evento hoy lo que queremos hacer es comenzar con esa fundamentación, y a partir de ahora, con un proceso de investigación, podamos llegar los 3 países, podamos sumar a Uruguay y Bolivia en el sostenimiento de que el cooperativismo en realidad nace a partir de 1615 con la primera misión libre de encomienda fundada por San Roque González de Santa Cruz, y que luego se extiende en las distintas otras fundaciones que ya van a comentar nuestros colegas. El año que viene se cumplen 400 años de la fundación de San Nicolau, y es un evento histórico importantísimo para el Brasil. Simplemente eso, y no seguir sosteniendo en todo caso que en Rochdale, en 1844, ellos tuvieron como referencia ese trabajo de más de 400 años de América, y que se debe en especial a los guaraníes. Así que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, y espero que podamos motivarlos a seguir con esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Olga Fischer. A continuación damos inicio al bloque de las ponencias. Los expositores tendrán 25 minutos para su exposición. Los participantes pueden formular sus preguntas por escrito, refiriéndose al tema y disertante, el cual será recepcionado por los organizadores al costado del escenario. Al final de las presentaciones se formularán las preguntas para que las mismas puedan ser respondidas por los expertos. Seguidamente tenemos el inicio de la primera presentación, y damos la introducción al doctor Virgilio Frederico Pirius, de Brasil. El doctor Virgilio Pirius es un profesional que posee una sólida y multidisciplinaria formación académica, con titulaciones de licenciatura en Derecho por la Universidad Pontificia Católica de Río Grande do Sul, de 1973, Filosofía y Pedagogía. Además cuenta con una doble especialización en el campo del cooperativismo, complementadas por doble especialización en cooperativismo en Brasil y Alemania. Su extensa trayectoria profesional se distingue por la combinación de la docencia universitaria y la asesoría legal y técnica, siendo profesor en el Centro Universitario UNIDET y profesor visitante en diferentes instituciones como la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Río Grande do Sul
y la Universidad Estatal de Santa Cruz. El eje central de su experiencia se encuentra en el derecho cooperativo, área en el que posee gran especialización y donde ha ejercido un papel activo como miembro de varias cooperativas, crédito y agrícola, y como asesor jurídico de Unimed Porto Alegre. Fue presidente del sistema OCERS-CESCOP Río Grande do Sur, la máxima representación del cooperativismo en Río Grande do Sur, un rol que subraya su impacto gremial y de gestión. Su legado es reconocido a través de la biblioteca Virgilio Frederico Perius del sistema OCERS. Continúa activo en la docencia de posgrado, siendo profesor de Derecho Cooperativo, Gobernanza e Historia del Cooperativismo en instituciones clave. Es autor de más de 2 docenas de libros sobre cooperativismo. Su investigación más notable propone que el movimiento cooperativo mundial tiene sus orígenes en las reducciones jesuíticas de los guaraníes 1610-1767, ofreciendo una perspectiva única e invaluable sobre el patrimonio histórico-social de la región. El doctor Perius es un investigador prolífero, educador influyente y líder histórico del cooperativismo, ideal para abordar temas legales de gobernanza y la génesis histórica de este modelo socioeconómico. Recibimos entonces con un fuerte aplauso. Buenos días, muchachas y muchachos. Estoy con mucha alegría estar aquí hoy. Tengo que pedir perdón a vosotros por no falar muy bien español, pero si quieren falar en alemán, tengo estudiado 4 años en Alemania, soy más dispuesto. O brasileiro, né? Mas um grande abraço a todos vocês. Eu estava observando meus colegas que me acompanham do Brasil, quando vocês estavam chegando neste auditório, todos estavam indo para o lado do microfone, para chegar mais perto. Isso é um sinal muito importante. Vocês querem aprender mais. Porque quando não se quer aprender, a gente fica nos bancos de trás, lá nos fundos. E no banco de cá estava primeiro ocupado. Obviamente, nós outros, do lado esquerdo, também estão atentos, porque não tiveram lugar nesse lado, senão ia ser todos acá. Parabéns a vocês pela cultura cooperativa que demonstram e pelo conhecimento que querem ter sobre as regiões do cooperativismo. Tenho preparado algumas lâminas. Eu tenho 20 minutos, depois vamos fazer um diálogo melhor entre todos nós outros colegas, para sintetizar a proposta cooperativa. Tenho aprendido por um autor declarado agora pela doutora Padre Carbonel de Masi. Com o Padre Carbonel eu trabalhei 47 anos na mesma sala na Unicinos, na Universidade lá do Rio Grande do Sul. Fui professor muitos anos lá e aprendi muito sobre cooperativismo. E aprendi a conhecer nas questões das reduções jesuíticas Guarani. O Carbonel escreveu muitos livros, muitas obras. E temos aprendido muito do professor Carbonel, esse padre paraguaio de primeira estirpe, como se diz no Brasil, primeira força. Eita, paraguaio bom esse! O padre Carbonel era muito entusiasta pelas reduções jesuíticas, entendeu? E evidentemente falava também de Oenau, e hoje estou cá. Estou em Oenau, conhecendo aquilo que o padre Carbonel dizia, que lá existe
uma raiz muito forte do cooperativismo carbonado nos dizia. E eu estou vendo isso hoje de manhã. Bueno, rapidamente. Teremos 3 momentos de nascimento do cooperativismo. No ano 33, Ratzinger, Joseph, o cardenal, ha dicho em seu livro que Jesus teria criado um sistema de cooperação entre as pessoas. Rafael de Mas escreve em sua obra, em várias obras, eu também parabenizo das escritoras do Paraguai sobre o tema, ha lido muito, em que acá se teria criado um sistema cooperativo. E os pioneiros de Rochdale e a Inglaterra também teriam criado, e a Inglaterra é importante porque eles querem ser, ainda hoje, os fundadores do sistema cooperativo, e não é verdade. Uma lição que eu quero passar para vocês, um conhecimento bem claro, de ter estudado muito sobre as reduções jesuíticas. O cooperativismo nasce no Paraguai, 1610. 1609 para nós, alguns outros, para mim, 1610. Nasceu aqui em Nuestra Terra, na terra do Paraguai, que foi a primeira, aí que nasceu o cooperativismo. Nasceu acá. Então vocês são originários do sistema cooperativo do mundo, hoje. Aqui foi a primeira experiência, os pioneiros, e aqui as reduções. Na majestade infinita da região hoje plantada pelo Guarani habitada, um dia chega o jesuíta, de catequese bendita do índio de aula primária, para unir com fé doutrinária, labor, oficina e templo, dando a América o exemplo da vida comunitária. Poeta Jane Caetano Brown. Resume toda a história, a origem do cooperativismo acá, no Paraguai. Evidentemente que há muitos estudos sobre a matéria, muitas informações, muitos técnicos, que o Dr. Leder já faleceu, aqui o nosso querido Papa, que ha dito que os jesuítas fizeram acampamentos fortificados chamados de missões. Nelas os índios podiam procurar refúgio contra os comerciantes de escravos. É uma visão que o Papa traz, e o grande amigo, nosso querido argentino falecido, e tínhamos convidado ele, através do nosso cardeal Spengler do Rio Grande do Sul, para estar presente nas 400 anos das religiões jesuíticas lá da São Nicolau, que vamos chegar no ano que vem, no dia 3 de maio, e o nosso Chiquinho disse o seguinte para o cardeal: eu tenho um dia de visita para a Argentina, minha pátria, um dia, nunca visitei, vou lá para a Argentina, passo um dia lá, pego uma barca, um caico, no outro dia passo o Rio Uruguai e estou em São Nicolau e vou estar com vocês. Esse é o nosso querido Papa falecido. Ele estaria conosco no ano que vem, se não tivesse morrido. Tinha prometido para o cardeal Spengler. Bueno, agora teremos que contar sem ele nas nossas festas. Aqui eu tenho uma informação. Sabemos que a sociedade primitiva Guarani fundava suas características de um tipo de economia baseada na economia de reciprocidade. Nela, o prestígio era medido pela capacidade de dar e receber o espaço produtivo e de todos os que existiam. Esta
História escrita por uma escritora de Santo Ângelo, conterrâneo do nosso professor, muito interessante. Toda a população missioneira trabalhava para o bem comum da redução. Quantos indígenas tinham cada redução? Sabemos que era mais ou menos uma população de 10 a 15 mil indígenas, índios, guaranis, e cada redução tinha cerca de 40 técnicos e um grupo de padres que vieram da Espanha para colaborar na organização do sistema cooperativo em América Latina. O Nelson Schneider escreve um pouco desse seu livro, também sobre a questão da diferença entre o Tupã-Baé e o Abambaé. O Tupã era o Deus, o Abambaé era o trabalho humano. Padre Carbonell, moço ilustre. Outra novidade para mim, uma surpresa de descobrir que o princípio cooperativo da distribuição do excedente das penas não foi inventado pelos iniciadores do cooperativismo, mas já era explicado e esclarecido em 1712 com regras especiais para a distribuição de excedentes de perdas das atividades conjuntas dos povos. Carbonell ha escrito muito sobre cooperativismo, né? Muitas informações do professor Carbonell, a ele devemos muito, e eu acredito que ele está cercado por muitos anjos lá no céu, que lá está ele hoje, rezando por nós outros hoje, para que o cooperativismo possa crescer cada vez mais forte. É assim. Esta coisa do Iriaque eu preciso falar para vocês. O Iriaque é um escritor europeu que foi um dos que negaram nas suas escritas que o cooperativismo não teria nascido na América Latina, especificamente no Paraguai, em 1610. Então ele diz o seguinte: logo que seja possível, eu pego por um argumento jurídico indireto, logo que seja possível, a sociedade considerar a organização de forças da produção, da distribuição e educação de seus próprios governos, ou em outros termos, estabelecerá uma colônia indígena. Não tinha coragem de dizer uma cooperativa indígena, né? Mas, em outras palavras, pela descrição que ele faz do movimento que tinha nas primeiras revoluções jesuíticas, que eram organizações cooperativas, estava o espírito do propósito da cooperativa. Os ingleses nunca vão reconhecer que o cooperativismo nasceu na América Latina. Jamais. Para eles, em 1844, os princípios cooperativos teriam nascido lá na Inglaterra. Bueno, por suas obras e seus escritos, sempre confessam que havia uma origem cooperativa diferente, uma origem de cooperação diferente que se dava aqui na América Latina. Aqui estão os princípios cooperativos que vocês todos conhecem. Fico muito agradecido, mas antes de encerrar, eu fico muito entusiasmado pelo que eu vi, pelo que eu leio do cooperativismo do Paraguai. Ustedes guardam o símbolo da essência do cooperativismo. Qual é a essência do cooperativismo? A cooperação mútua. E isso se expressa na ordem prática pela organização de sociedades cooperativas, como vocês têm aqui no Paraguai, especialmente nesta região aqui. Parabenizo a vocês todos por esse grande empenho que fazem e quero me colocar à disposição para os diálogos e as perguntas que possam ver brevemente. Gosto mais de diálogo do que de monólogo,
Hasta fuerte abrazo a vocês. Muchísimas gracias al doctor Regilio Federico Pérez de Brasil. Y ahora damos la bienvenida al profesor licenciado Esteban Ángel Sinur de la Argentina, destacado profesional argentino, originario de Apóstoles, provincia de Misiones, con una sólida formación como profesor y licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Misiones UNAM. Su trayectoria profesional incluye una significativa experiencia en el ámbito educativo, habiéndose desempeñado como ex rector titular de la escuela secundaria y ex regente titular del nivel superior del Instituto Superior Cristo Rey de Apóstoles. Actualmente, el licenciado Sinur es un referente en la preservación y el estudio del patrimonio histórico y cultural de la región, destacándose su labor como subdelegado de la provincia de Misiones ante la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos 2014-2024, asesor en el área de Historia del Fondo Misiones Jesuíticas de la provincia de Misiones. También miembro de la Comisión Asesora de Patrimonio Cultural de la provincia de Misiones. Su vasta producción académica y editorial se enfoca principalmente en la historia, la territorialidad y el patrimonio de Misiones y de las misiones jesuíticas guaraníes. Entre sus obras más relevantes se encuentran investigaciones sobre la construcción de la territorialidad y el paisaje histórico, como la construcción histórica de una territorialidad, y las misiones jesuíticas, la construcción de una territorialidad. Estudios sobre poblamiento, fronteras y conflictos del siglo XIV, incluyendo Misiones, Territorio de Fronteras 1609-1895, coautor, y el análisis de la presencia poblacional en el territorio de Misiones. Contribuciones al conocimiento de figuras clave de la historia regional, como el trabajo sobre Andrés Guacurarí Artigas, la batalla de Apóstoles del 2 de julio de 1817. Obras fundamentales sobre la herencia cultural y territorial misionera, como El universo misionero, Guaraní, un territorio y un patrimonio, y la herencia misionera como coautor. La experiencia institucional y la profunda investigación del licenciado Sinur lo posicionan como una autoridad clave para abordar temas relacionados con la historia regional, el patrimonio jesuítico guaraní y la dinámica de fronteras en el nordeste argentino. Sea muy bienvenido. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho para participar de este evento. Espero hacer un aporte y contribuir a esta idea que se trabaja aquí, que es la del cooperativismo y su relación con las misiones jesuíticas. Bueno, partamos de un concepto. Si nosotros vamos a buscar la palabra cooperativismo en la documentación jesuítica, no la vamos a encontrar. La palabra cooperativa en cuanto a institución o organización es una palabra moderna. Pero sí vamos a encontrar, incluso en la historia pre-jesuítica, en los guaraníes prehispánicos, tres conceptos básicos que hacen al cooperativismo, y que son el concepto del don en el sentido de donar, el concepto de solidaridad y reciprocidad. Esos tres conceptos son innatos a la cultura guaraní.
no provienen como hay bibliografía por allí que plantea que las misiones jesuíticas fueron una forma incipiente de comunismo, socialismo, traído desde Europa, o que aquí se puso en práctica las misiones jesuíticas, un sistema trasladado por los jesuitas desde Europa a estas regiones, cuando en realidad fueron los padres de la Compañía de Jesús que aprovecharon una idea básica que ya estaba presente en la población guaraní que habitaba esta región. ¿Qué era el don para el guaraní? El don se traduce en una palabra guaraní que no la voy a pronunciar porque cometería un sacrilegio, no sé pronunciar el guaraní, pero que traducido significa la mano abierta hacia el otro. La mano constantemente abierta hacia el otro, el dar al otro. Y el concepto de solidaridad de un sistema social fundamentado y organizado en función de la solidaridad mutua entre las personas que componen esa comunidad y la reciprocidad, porque esa solidaridad tiene que tener una vuelta, tiene que ser recíproca. Ese es el fundamento del sistema socioeconómico de las misiones jesuíticas. Y si nosotros tenemos que traducir ese concepto a una palabra nueva, moderna nuestra, y no es nada menos ni nada más que la palabra cooperativismo, que sintetiza esos conceptos básicos de la población guaraní. Y las misiones jesuíticas se organizaron de esa manera. La Compañía de Jesús, los sacerdotes jesuitas, respetaron esas instituciones y no las tocaron. Una, la institución del cacicazgo como base de la organización social guaraní. Y ese cacicazgo implicaba una propiedad de la tierra y una forma de trabajar la tierra y de producir en la tierra, que tenía que ver con ese régimen de solidaridad y reciprocidad. Los jesuitas le pusieron un nombre a eso: régimen de comunidad, es como aparece, en donde 150.000 personas, porque el tope máximo de población llegó a los 150.000 personas, trabajaban todos solidariamente por el bien común y con un sistema de reciprocidad que enlazaba a 30 pueblos a esa tradición guaraní y respondía a una necesidad básica y muy elemental. Lo dice el padre jesuita Cardiel: había que darle comer a 150.000 personas. Había que asegurar día tras día que el alimento no faltara, que no faltara la vestimenta, que no faltara la habitación donde vivir y que no faltaran los recursos mínimos indispensables para una vida digna, que se centraba en los principios evangélicos. Ese sistema se centró y funcionó por más de un siglo y medio y funcionó exitosamente. Entonces aquí tenemos, brevemente lo que acabo de plantearlo. Vamos, ese concepto de solidaridad, reciprocidad o cooperativismo nosotros lo podemos ver en múltiples aspectos. Pero acá vamos a centrarnos en un aspecto, porque si no nos extenderíamos demasiado. En el tema de la territorialidad. ¿Qué era la territorialidad para la Compañía de Jesús? La tierra. Un tema que sigue pendiente hasta hoy en día. O sea, ¿qué hacemos con la tierra? ¿Cómo producimos con la tierra? ¿Y cómo hacemos que la población saque provecho de esa productividad? Y el suelo, la propiedad del suelo, que se habita, responda y dé satisfacción a esas necesidades de la población. Con ese concepto se estructura ese territorio. Ahí vemos con la línea roja marcada lo que eran la provincia específica de las misiones. Vemos que abarcaba parte de Paraguay, Brasil, Argentina, y ese territorio se organizó con esas ideas de solidaridad, reciprocidad
y manteniendo la institución de los cacicazgos. ¿Por qué los cacicazgos? Porque los jesuitas respetaron los derechos territoriales de los caciques de los pueblos. Respetaron esos derechos territoriales y fundaron los pueblos, y la tierra se aprovechó y se cultivó en función de esos cacicazgos, que era el cacique y su grupo, que vivían en distintos barrios dentro de una reducción. Bueno, se conformó un mapa, ahí vemos ese mapa con las estancias, pueblos. Ahora, pensemos solo en esto. 30 pueblos, un fenómeno inédito en América que no se vio. Se fundan en medio siglo, 50 años aproximadamente, 30 pueblos. O sea, imprevistamente y casi de golpe surgen 30 pueblos en un territorio. Un territorio que es ocupado, pero que un territorio que había que planificar esa ocupación, había que administrarlo, había que gestionar la ocupación de ese territorio. Y con una característica, en un sistema donde no existía el dinero y no existía el valor monetario dentro de esos límites de ese territorio. Y en un escenario natural en donde había ríos, suelos, arroyos, lagunas, esteros, y en donde había que dominar ese territorio, había que someter al territorio para poder avanzar sobre él y volverlo en un territorio productivo. ¿Qué implicó eso? Drenaje de pantanares, construcción de estanques, lagunas artificiales, molinos hidráulicos, desmontes para generar campos para el ganado, armar una red de comunicación terrestre, generar las vías navegables, construir acequias para campos de cultivo, puentes, pasos en los arroyos y ríos, y generar un escenario de urbanismo y ruralismo. Todo ese proceso se hizo a partir del régimen de comunidad en los pueblos. O sea, un sistema de trabajo cooperativo en donde hasta los pueblos de las misiones se dividieron en pueblos agrícolas, pueblos ganaderos, por ejemplo, pueblos que se dedicaban a la explotación yerbatera, otros a la producción textil, etc. Ese sistema entonces de solidaridad y de reciprocidad permitió generar ese modelo de ocupación del espacio. ¿Cómo sabemos que fue exitoso? ¿Cómo sabemos que el eje y de algún modo el éxito de ese modelo de solidaridad, de cooperación en el trabajo, dio resultados y permitió que florecieran esos 30 pueblos? ¿Por qué? Porque cuando se produce la expulsión de los jesuitas, una de las primeras medidas que se toman es contra ese régimen de comunidad. El ingreso del comercio dentro de los pueblos, la aparición del dinero, la aparición de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Lo que originó la decadencia prácticamente y ruina de las misiones jesuíticas. Bueno, ahí tenemos un síntesis de lo que habíamos dicho: surgimiento de 30 pueblos, aparición del paisaje urbano, impacto del urbanismo sobre el paisaje natural, los huertos de los pueblos como ecosistemas en experimentación. Yo hoy recorría la expo acá y miraba esas plantaciones de sorgo, tabaco, maíz, y la aplicación de herbicidas y fertilizantes. Bueno, los huertos de las misiones jesuíticas fueron espacios de experimentación agrícola que luego se proyectaban al territorio a partir del trabajo comunitario. ¿Con qué producción? Producción de que se traía de Europa, producción de productos vegetales propias de América que se experimentaban para ver la posibilidad de expandirlos a gran escala en el territorio, por ejemplo, y el manejo hídrico del paisaje urbano, que era fundamental para el control del agua necesaria para toda esa producción. Pero ese modelo, fíjense, que permitió que surgieran 30 pueblos, permitió que una población de 150.000 personas tuvieran
un nivel de vida notable dentro de lo que era el mundo colonial hispánico, con pueblos que tenían entre 5.000 y 6.000 habitantes, algunos llegaron a ese nivel, pueblos a los que ni siquiera se podían comparar ciudades como Asunción y Buenos Aires, que eran las ciudades más importantes de la época, pueblos que tenían asegurado un sistema de salud, un sistema de higiene urbana, un sistema médico organizado, donde no existía el dinero, y el dinero era conseguido únicamente para pagar el tributo al rey y para pagar aquellos productos que no se producían dentro de la reducción y que era necesario comprarlos afuera. O sea, ese sistema de producción del régimen comunitario permitió también la existencia de excedentes en la producción para obtener esos recursos. Los principales excedentes eran de dos productos básicos que eran la moneda de la tierra, que era la yerba mate y el tabaco. Ahora, vamos a ver, para finalizar, cómo este sistema global que mencionamos y que demuestra la existencia de un cooperativismo dentro de las misiones se dio en el caso de una reducción. Puse Trinidad porque Trinidad está acá cerquita y porque estamos en Paraguay y bueno, hagamos un homenaje a Trinidad, podía ser cualquier otro pueblo. Fíjense Trinidad. Trinidad es una división del pueblo de San Carlos que actualmente está en la provincia de Corrientes, Argentina. Un pueblo jesuítico llegaba a los 5.000, 6.000 habitantes y el pueblo se dividía. El sistema urbano estaba diseñado para funcionar con esa cantidad de población. Más de 4.000, 5.000 habitantes en un pueblo era riesgoso por el tema alimentación, asistencia a la salud y todo lo que hacen al urbanismo mismo. Y el tema del trabajo en la tierra y el tema de control también. Entonces, Trinidad es una división de San Carlos. Y ahí se ve el sistema de solidaridad. Para que Trinidad pudiese dividirse de San Carlos, los de San Carlos tienen que ayudarle a los de Trinidad a construir su pueblo. Que no va a ser aquí, va a ser entre San José y Mártires. Vamos a poner un... Bueno, fíjense, entre San Carlos se mudan a un lugar que estaba entre San José y Mártires. ¿Por qué se van ahí? Porque los cacicazgos que estaban en San Carlos, algunos de los cacicazgos que estaban en San Carlos, eran originarios de ese lugar. Entonces, de algún modo, volvían a fundar su pueblo en lugar de donde provenían históricamente, como dicen los documentos, los abuelos de los caciques, que eran los dueños originales. Pero llega allí cerca de San José y Mártires y hay un conflicto, hasta con un expediente judicial porque los de Mártires reclamaban que eran sus tierras. Bueno, ¿qué hacen allí? Itapúa, que ya estaba fundada aquí por Roque González hacía muchísimo tiempo, porque acuérdense que estamos hablando acá de 1706 ya. Itapúa dice, caciques de Itapúa se reúnen en el cabildo y dicen, bueno, nosotros los itapuenses les cedemos a los trinitarios parte de nuestras tierras para que construyan su nuevo pueblo. Mientras tanto, le cultivamos las tierras, le cultivamos los campos para que cuando ellos vengan, tengan su alimento. Y le ayudamos a construir sus viviendas. Estamos hablando de 1706. Y de ese lugar que hoy existe, quedan vestigios arqueológicos de esa Trinidad en la provincia de Misiones, se muda Trinidad al lugar en donde está hasta hoy en día y podemos ver el conjunto jesuítico. Concurren allí en auxilio de los de Trinidad, obviamente los de Itapúa, los de San Ignacio Guazú, que ya estaban, los de San Ignacio Miní, los de Corpus, que ya estaban establecidos. Concurren para qué? Para cooperar con ese nuevo pueblo que surgía. Había que construir viviendas, había que cosechar, había que asistir a esa población.
había que acompañar, eran prácticamente, tenía una población, lo que se trasladan son cerca de 2.000 personas, digamos, 2.000 personas que atraviesan todo lo que es la provincia argentina de Misiones, cruzan el río Paraná y van hasta la loma que eligen para hacer el nuevo pueblo. Bueno, pero fíjense cómo, para ir cerrando, el sistema de solidaridad seguía funcionando, porque resulta, esto es casi anecdótico, pero es interesante para ver cómo la reciprocidad y la solidaridad funcionaban. Uno de los caciques de San Carlos se había casado con una hija de uno de los caciques del pueblo de Concepción. Cuando se casan, el cacique de Concepción, que tenía tierras al occidente de los esteros de Liberá, le regala a su yerno y a su hija esas tierras. Cuando Trinidad se muda a lo que hoy es Paraguay, ese cacicazgo mantiene los derechos sobre esa tierra, que hoy es el pueblo de San Miguel en Corrientes. Está Loreto y está San Miguel. San Miguel y Loreto, pueblo fundado por guaraníes que emigraron de esta zona todavía, ¿no? Entonces, el vínculo de Trinidad estaba dado hasta con la zona de los esteros de Liberá y quedó vinculado a ese espacio entre San José y Mártires, porque hay documentos históricos, por ejemplo, que dice, el padre provincial le dice a los de San José: si ustedes van a sacar madera del lugar donde estuvieron los de Mártires, primero pidan permiso al cabildo de Trinidad, pidan permiso al cabildo de Trinidad, porque son tierras que le pertenecen a sus cacicazgos. O sea, mantenían los derechos sobre esas tierras, pero al mismo tiempo compartían la posibilidad de aprovechar los recursos naturales que existían en la región. Bueno, ese es un mapita donde podemos ver la secuencia del traslado de Mártires. Ahí aparece San Carlos, el punto rojo es el Trinidad provisorio, y Trinidad después ya del otro lado del río Paraná, ¿no? Ahí podemos ver entre Candelaria y Santa Ana, la flecha roja marca el paso de la Trinidad. Ese paso de la Trinidad se llamaba así, es un mapa de la época, era el lugar por donde los de Trinidad cruzaban para ir a sus tierras que habían dejado cerca de Mártires y para ir a las costas del estero de Liberá. Circulaban por allí, pasando por terrenos de Santa Ana y terrenos de Candelaria. Acotación al margen: San Cosme Viejo figura, que es el San Cosme que después se muda acá en Paraguay y que estuvo del lado de lo que hoy es Argentina. Bueno, conclusiones. El sistema de comunidad implementado en las misiones jesuíticas por la Compañía de Jesús sustentó la concepción, fíjense, de solidaridad y reciprocidad propia de los guaraníes. Demostró por un siglo y medio de ser un sistema alternativo, exitoso de gestión de la productividad y administración de los recursos naturales, alternativo al sistema colonial hispánico y alternativo al sistema colonial portugués. El sistema colonial portugués, que era esclavista, y el sistema hispánico, que era encomendero. El sistema jesuítico era una alternativa a eso, en donde el guaraní no era ni esclavo ni estaba bajo el régimen de la encomienda y podía producir en un contexto de solidaridad, ¿no? Y rescatamos por último, se acabó, para cerrar, rescatamos por último yo rescato un concepto de Bartomeu Meliá. Bartomeu Meliá decía que en ese proyecto hay un gran mensaje para nuestro mundo. Lo escuché varias veces. Él planteaba, ahí hay un gran mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que un sistema más justo y más solidario es posible en el mundo actual, y que puede buscarse y sustentarse en esos modelos
que funcionaron en un momento y dieron bienestar a una población, y que bien, aplicándolo hoy en día, lo da vida. El sistema cooperativo es así. Yo vengo de una zona de cooperativas también. Es más, mi pueblo Apóstoles fue el lugar en la provincia de Misiones donde se creó la primera cooperativa por inmigrantes ucranianos, hacia el año 1901, la primera cooperativa agrícola, y que fue un sistema basado en la solidaridad de inmigrantes que llegaban y tenían que, unirse para un proyecto solidario. Bueno, queda ese mensaje, ¿no? De Bartolomé Meliá, y vuelvo a recalcar lo que lo mencionaron hoy, a un gran precursor en estos estudios que fue el padre Rafael Carbonell de Massa, que hoy decía aquí con Olga que tiene un libro que hay que volver a editar, que es el de Estrategias Rurales en las Misiones Jesuíticas. Es un libro que merece volver a ser editado y aprovechado en la lectura, sobre todo en este tiempo. Gracias por la atención. Muchas gracias al licenciado Esteban Ángel desde la Argentina. A continuación recibimos también al ingeniero José Roberto de Oliveira de Brasil con el tema Sistemas de Cooperación Jesuítico Guaraní. Es una figura central en la investigación, gestión y articulación cultural de legados jesuíticos guaraní en el Cono Sur, oriundo de San Miguel das Missões, Río Grande do Sul, Brasil, con una fuerte influencia en la región de las Misiones. Con una sólida formación como ingeniero y máster en desarrollo, ha combinado exitosamente su trayectoria académica como profesor universitario e investigador de CAPES, con una intensa gestión pública a nivel local, federal e internacional. En su ciudad natal fue vicealcalde en el 2005 al 2008 y secretario de Turismo. A nivel federal destacó como asesor del Ministerio de Turismo en Brasilia y fue uno de los fundadores del Ministerio de Turismo de Brasil. Su aporte más significativo se centra en la integración regional. Fue el protagonista clave en la creación del Camino de las Misiones, una ruta de peregrinación que une los pueblos misioneros de Brasil, Argentina y Paraguay. Forma parte también del equipo humano impulsor del Circuito Internacional de las Misiones Jesuíticas y un reconocido articulador cultural, siendo representante brasileño en el Mercosur en función de este tema. En el año 2012 fue co-creador de la Nación Misionera junto a jesuitas argentinos y paraguayos. Como investigador, su especialización en la historia, cultura y legado de las misiones jesuíticos guaraní se refleja en una prolífera producción bibliográfica que incluye obras destacadas como Pedido de Perdón al Triunfo de la Humanidad en el 2009, Relatorio de Guerra Guaranítica en el 2020 y Bororé a Batalla 2021. José Roberto de Oliveira es también un conferencista internacional, miembro de la Academia Peregrina de Letras y activamente involucrado en proyectos arqueológicos. Su incansable labor se enfoca en preservar, investigar y difundir el valioso patrimonio cultural, histórico y espiritual de la región. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi idea es hablar para ustedes, para que se encuentren con esa historia, especialmente los nuevos, los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo veo en las caras el sangre guaraní en muchos de ustedes. Son descendientes de esta historia. Esta historia no es de otros, son especialmente de los paraguayos. No, y esto debe ser aquello. ¿Por qué hablo de esto? Porque las familias tuvieron vergüenza
de hablar sobre esto. Y esto tiene que romper definitivamente. Este evento que estamos acá hoy, especialmente para ustedes, es para que sea el momento de tomada de la idea, para que efectivamente ustedes tengan orgullo de que el cooperativismo en el mundo empezó acá. Entonces, eso es una cosa importantísima. Pero si ustedes no den bolilla para esto, se continuará como está. Pero precisamos de ustedes, especialmente los estudiantes, los profesores, los directores, los rectores, tomarem isso como uma ideia suja de nós, não? Compreende? Então, a importância do que estamos fazendo acá. Bueno, o sistema de cooperação jesuítico guarani. Essa é uma pictografia de como era São Miguel, que é de onde eu venho, em 1748, 49. Já no momento grande das missões. Nunca esquecendo, em cada uma das missões havia entre 40 e 50 indústrias exportadoras, produtoras, e que não se tem muita ideia disso. Porque se olha para a Trinidade e se vê as pedras, não se vê o espírito, não se vê o conjunto de toda a tradição, de toda a magnitude que havia ali de produção. Isso que precisamos ver. Bueno, somos herdeiros de uma das histórias mais apaixonantes da humanidade. Os grandes escritores do mundo escreveram sobre as missões, sobre os 30 pueblos, não? E unia esta parte acá do Paraguai, 8 pueblos finais, 15 na Argentina, missões de Corrientes, e a parte das missões brasileiras, que na verdade ocupava todo o Rio Grande do Sul, onde muitas famílias vieram a formar as colônias unidas acá. Charles Vaughan, que é um dos grandes escritores, assegura que o mérito do êxito alcançado cabia aos guaranis, como aos missioneiros da companhia que conseguiram unir essas duas forças e fazer algo diferente em todo o mundo. Hoje se habla como eternidade, se habla do helenismo sul-americano, que era a Grécia, que foi para Roma e que veio para a América. Compreende? Então, a importância de compreender o melhor da arquitetura mundial, cara. Bueno. O modelo de cooperação entre os pueblos guaraní e os jesuítas se aprecia em cada momento da construção do processo de produção. Os guaranis, grandes colaboradores entre si, porque milenarmente colaboravam entre si, possuíam um profundo conhecimento da natureza local, do terreno, dos remédios herbais, a fitoterapia, a topografia, os rios, as selvas. Os jesuítas, filhos de ilustres famílias europeias, estudantes das grandes universidades do mundo. Exemplo, o padre Antônio Sepp, que é muito importante, foi quem trouxe as partituras musicais para a América. Era filho do rei de um condado que se chamava Cauten, na Europa. Se ele era filho do rei, o que ele era? O que é o filho do rei? Um príncipe. Essa é uma pergunta importante. O que um príncipe estava fazendo acá? Compreende? Ele era também o principal músico do Reino da Áustria, aí em Viena. Era um nome famosíssimo já em Europa. Por que vem cá? Agora, na quaresma, eu fiz os exercícios espirituais dos jesuítas para tentar compreender isso. Se
eles veniam como um representante de Deus para os pueblos nativos. É muito difícil de compreender hoje sobre isso. Então, a importância de ser alguém que levava toda, obviamente, uma cultura europeia daquele período, mas acá se uniram com o conhecimento dos guaranis. Então, a importância disso para compreender o que ocorreu acá. A união de ambos os saberes. Acá um pouquinho, então, acá em Argentina, San Ignacio, Loreto, Santa Ana, Santa Maria Maior. Acá é o primeiro livro escrito na América, impresso na América. Esse novo modelo hacía que as ferramentas, os meios de produção, em vez de pertencer a um particular, eram de propriedade coletiva, como é o processo cooperativo, não? As classes e o Estado estavam abolidos. Os trabalhadores da indústria e da agricultura formavam uma associação livre de trabalhadores que se administrou economicamente. A economia local organizada, segundo o plano, se basou em uma técnica melhorada, tanto na indústria como na agricultura. Então, não havia melhores do que os outros. Estavam todos em um mesmo nível. Você compreende? Então, a importância de compreender isso. Acá um pouquinho da produção desse santo missionário. Não houve oposição entre cidade e campo, todos estavam iguais. A ciência, as artes foram colocadas em condições suficientemente favoráveis para chegar a seu pleno favorecimento. A personalidade dos guaranis, isenta de preocupações da existência e da necessidade de complacer, uma coisa que ainda está muito forte hoje em dia, aos poderosos deste mundo, acabaram realmente livres. Cada um nascia aquilo que era especialista, não? Então, e ali se desenvolvia o processo. Acá um pouquinho o mapa mostra a primeira fase missionária, com San Ignacio Iguaçu, a primeira redução, em 1609, depois 13 reduções no Paraná, em Guairá, outras em Mato Grosso do Sul, hoje, e 18 reduções acá no Rio Grande do Sul. Muitas expulsas depois vieram formar aí missões e correntes acá. Então, essa era a primeira fase missionária. Acá a segunda fase. Então, com os 7 pueblos acá na parte brasileira e todas as grandes estâncias que estavam nesse lugar, por exemplo, Vacaria de los Pinhales, agora se encontrou uma cruz missioneira acá em São José de los Ausentes, já olhando para o mar, ocupação total do Rio Grande do Sul. Acá, junto à Laguna de los Patos, aqui Vacaria del Mar. Por exemplo, São Miguel, só o São Miguel tinha cerca de 1 milhão de cabeças de gado. 7.000 pessoas viviam em São Miguel. Cada um tinha mais de 130 cabeças de ganado. Cada pessoa, mas não se sentia dueño de 130 cabeças. Era dona de 1 milhão de cabeças. Ou seja, ninguém pensava em passar hambre. Nunca. Então, carne na Europa, a média, era de 10 quilos por ano para os mais pobres. Acá se comia carne todo dia. Compreende? Então, era algo para... Aí, por exemplo, Charlevoix, Muratori, Voltaire, Montesquieu, os grandes escritores do mundo, falam como um triunfo da humanidade. Então, compreender que esse sistema de cooperação produziu algo distinto na humanidade, que é o que estamos acá falando. Cresceram imensamente e realizaram uma das maiores hazañas da humanidade, não? Os próprios jesuítas falaram da realização ideal do cristianismo. Quem lê a Bíblia
Usted lee la Biblia. ¿Lee ainda ou não? Ou está guardada em casa? O que Cristo dizia? Falava de fraternidade, de amor ao próximo, cuidar um dos outros. Pois acá, durante 159 anos, se fez a plenitude do que Cristo havia dado. Então, para compreender, e repito uma coisa que falei bem no início, muitos, eu olho para as caras de vocês, não de los alemães que estão aí, pero de vocês que são descendentes desse povo do passado e que muitas vezes nossas famílias negaram. Por quê? Porque tinham vergonha. Ao contrário, devemos pensar que teremos orgulho dessa história, porque essa história era a família de vocês. Compreende? Bueno, Charlevoix, Muratori, reconheceram como um modelo sem precedentes da história da cristiana. Voltaire chamou de triunfo da humanidade. Montesquieu chamou de primeiro estado industrial da América. Vocês todos sabem bem sobre Trinidade, não? Todos conhecem bem. Imaginem 40, 50 indústrias produzindo instrumentos musicais, trabalhando o cuero, trabalhando fundição, todo o que havia de melhor na Europa nesse período, em oficinas, em indústria, todo estava aí, como as outras 30 reduções do mesmo. E isto não conseguimos pensar hoje, porque vemos as pedras, malditas pedras. Temos que pensar que haviam pessoas, quem? Os parientes de vocês do passado. Não eram outras pessoas. A guerra guaranítica, que era uma guerra grande, matou quantas pessoas? 2.500, eram 130.000 pessoas nesse período. Então, e onde estão os indígenas do passado? São as famílias das pessoas que vivem ainda no território por acá. Claro que teve guerra grande, todo mais, mas muitos de nós somos, e eu sou um destes, somos descendientes do pueblo do passado. Perdemos o apelido, nos obrigaram a poner apelidos espanhóis ou portugueses, e aí estamos. Sigo. Bueno, acá vocês então, a Caterinidade, Jesus, não? Acá São Cosme Damião, que você deve conhecer todo bem. Você tem 8 reduções, 4 que não teve guerra. São Inácio do Sul, Santa Rosa de Lima, Santa Maria de Fé e Santiago não teve guerra. As pessoas vivem ainda em las casas descendentes desde aquele tempo. Então, importância para compreender o povo do Paraguai, que é descendente óbvio desta história. Óbvio, pero poucos sabem. O modelo urbanístico, as manifestações artísticas, por exemplo, em 1768, a expulsão dos jesuítas, eram 1.546 peças grandes de imagens missionárias. A organização, toda a política, o senhor já falou sobre isso, a organização, como era todo organizado, todo um sistema muito organizadíssimo de todo o sistema. Acá, para os gaúchos ali, os primeiros gaúchos, quando entrou em 1634, do lado do Rio Grande do Sul, entrou a ganaderia. Aí os guaranis começaram a usar roupas especiais para ir se adaptando a essa coisa nova que é a ganaderia. E aí, como acá, começou a adaptação, e o mundo gaúcho que vocês têm também acá, não?
Entonces, a importância de também entender as missões como produtoras de cultura, de Nyandereco, hablan ustedes, ¿no? Del modo de ser de las personas. Bueno, con el desplazamiento de las reducciones, conseguir exportación de los herbales, maderas preciosas, estancias, se produce el desarrollo. Algunas reducciones pasan de 7.000 indígenas y el número de habitantes en los 30 pueblos llegó a 150.000. Há discussões, há quem diz que eram mais, que contavam os homens. Alguns falam que eram 150.000 homens. Eu não se tem bem clareza disso. Bueno, acá não vou ler tudo isso, mas isso é importante. Em cada lugar havia um sistema de indústria, de serviço, de organização de produção, e que isso era muito importante. O primeiro taller de impressão, que falei já antes um pouquinho, então, tudo isso, havia um sistema organizativo e de exportação. Levavam todo até Candelária, acá na beira do rio Paraná, e aí lá, mandavam para todos os lugares. Há relatos, por exemplo, de entregando 70, 80 carretas de yerba em Lima, no Peru. Imagina, saindo de Santo Ângelo, que é onde eu vivo, passando o rio Uruguai, passando o rio Paraná, seguindo por o Chaco, subindo as montanhas brancas aí de Los Andes e entregando yerba em Lima, no Peru. 4 meses de ida, depois 4 meses de volta. Levaram um exércitozito junto, porque os indígenas do Chaco queriam a yerba para eles. Imaginem. Então, é importante, quando falamos de missões, do jesuítico Guarani, retornar para os anos 1600 e 1700, para pensar como era a vida lá. Compreende? Então, bueno, depois eu vou deixar alguns livros, leiam entre si depois, para ver quem vai pegar os livros. ¿Está bien? Mi tiempo, avísame, Olga, el tiempo me avisa. Las artes, entonces, se desprendem. Esse é o San Isidro, labrador, que é o santo da agricultura, da pecuária, não? Aqui imagino que para as cooperativas, seja importante, Santo Isidro. Acá um pouquinho do barroco, essa é Sofia, que agora está grande. Aqui muito importante a ideia de como hacían as coisas, não? De como era. O trabalho, em regra geral, trabalhavam 6 horas diárias, 3 de manhã, 3 da tarde. Talvez isso seja muito importante. El que não quer trabalhar, não deve comer. El que não pode trabalhar, deve comer. Era um sistema de cooperação, né? Ali se cuidavam das viúvas, dos órfãos, Cotiguaçu, que estava sempre junto das reduções. Então, veja, todo um sistema de fraternidade, de amor ao próximo, de cuidar um dos outros. Esse era o sistema jesuítico guarani. Adoravam teatro. Isso aqui é muito importante, especialmente para os chicos. O jogo de pelota recebia toda a atenção. Talvez esse seja um tema para um outro congresso. Vamos falar sobre futebol, não? E como era o jogo de pelota no período de 1600, porque os guaranis já faziam isso milenarmente. Não um futebol como conhecemos hoje, mas aí em São Inácio do Iguaçu, aí se põe, aí de vez em quando, aí na praça, se joga como os guaranis. E veja que os ingleses, que é quem sempre falam do ano de todo, nós vamos falar que somos do ano de todo, veniram quando estavam nascendo as ferrocarril aqui, veniram que os guaranis jogavam,
y retornaron para Europa y ahí se empezó a hablar sobre fútbol. Entonces, son cosas que son herencias de ustedes, pero no saben. Entonces, la importancia. Esto sí, y veo que algunos están anotando ahí, ¿no? Están escribiendo, pero escriban esto. Los principales artículos producidos y exportados fueron el mate, el oro verde de los jesuitas, el tabaco, algodón, azúcar, telas de algodón, bordados, encajes, objetos de labrado, mesas, armários, arcas de madeira preciosas, esculturas, cueros, curtiembres, arneses de cuero, rosários, escapulários, miel, frutas de diversas classes, cavalos, mulas, ovejas, assim como excedentes de diversas indústrias, como de instrumentos musicais e fundição. Todos foram vendidos na Europa, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires, entre outros. Veja, é estado de exportação. Nós, hoje, temos tantas dificuldades de fazer isso. Pois no período jesuítico guarani se fez plenamente isto. Então, há muito para aprender sobre o tempo e sobre o modo como trabalhar. Bueno, acá um pouquinho das missões do lado brasileiro. Aqui São Miguel, que é o patrimônio mundial. Aqui super importante, Roque González, Afonso Rodrigues, Juan de Castilhos, que são 3 santos da igreja. E especialmente Roque González, é quem começou toda essa organização. Na obra habla muito disso, e que é muito importante que o Paraguai tome para si essa grandiosidade, que a espiritualidade que está estabelecida a partir de Roque González, que se compreenda essas coisas todas que estão aí. Compreende? Não é um santo do passado, alguém. Outra coisa, vocês não sabem por que ele é santo. Quem sabe o milagre de santificação de Roque? Alguém sabe? Não sabe. Eu estou organizando uma película, longa-metragem sobre essa história. O que ocorreu? Havia em um lugar chamado São José Nhacorá, que é na parte brasileira, uma senhora que estava num estado já de morte, de câncer, já com drenos e coisas assim. Bueno, o marido foi ao encontro do coração de Roque, que foi em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. E aí rezou, e quando retornou para casa, os drenos haviam caído, já não estavam mais. E a mulher estava curada. E isso foi em 1940. Em 86 se produziu toda uma documentação, se foi a Roma, ao Vaticano, e aí então o Papa Juan Pablo II analisou, e em 88, acá em Iguaçu, acá no Paraguai, em Assunção, tornou ele santo da igreja. Então, veja, vocês não sabem dessas histórias acá. Então, a importância da igreja falar sobre isso, das cooperativas trabalhar a ideia de união e tudo mais. Então, é isso. Eu imagino que no tempo se foi o modo único da humanidade reconhecido pela Unesco como uma experiência sem precedentes na história dos povos. O Palácios, que é alguém que é um livro importante que eu tenho, Isófone, de 91, fala sobre isso. Então, uma experiência sem precedentes da história dos povos, é a história de vocês, acá. Então, tomem como uma história suya, não de los outros, não de los europeus, pero de las famílias de vocês. Bueno, deixa eu ver acá. Acá, claro. Olhem as caras destes e as de ustedes. Eu vou pegar um espelho e mostrar as caras de ustedes. Os que estão de verde aqui, quase todos são.
Vamos ver o lado más acá, de la de acá. Tiene alemanes, claro que tiene alemanes, polacos y otros, ¿no? Pero la mayoría de ustedes son los dueños de esa historia, no dona Olga. Claro, y muchos mezclados, como yo. Mi abuela era como una indiacita, sí, una señora que era partera de campaña, sí, trabajaba, ¿no?, con partos. Pero mi mamá es alemana, entonces yo soy esa mistura mala, ¿no?, y que dio lo que dio. Entonces, todavía no podemos esquecer que muchos de nosotros que están sentados acá son descendientes, son dueños de esa historia. ¿Está bien? Bueno. Acá el mundo gaucho que nace en las misiones, ahí el mate que todo el mundo toma acá, ¿no? Pocos estamos tomando mate ahí. Aquí el turismo en la región misionera. Acá el lugar donde y tenemos muchos héroes que son de esa historia. Algunos del periodo jesuítico guaraní, de las peleas, de la expulsión. Otros después, como Andresito Guacuaraní, ¿no? Otros que son descendientes de esa historia, que son peleadores, son importantes. Este aquí es Mariano, que es un cacique guaraní hoy. Este aquí es un pintor que está haciendo un cuadro, ¿verdad?, que yo encomendé. Y aquí la Nación Misionera, que es la idea de 2012, junto con Padre Antônio Bettencourt, que morreu e que era um amigaço, criamos a ideia de la nación misionera, que é o quê? Um país novo? Não, de sentir-se partícipe desta ideia. Eu sou um defensor disso, que nós, a parte brasileira, Argentina, Paraguai e, a bem da verdade, ao norte do Rio Negro, no Uruguai, também somos desse mesmo espírito, dessa mesma energia, e somos das missões jesuíticas guaraníes, não? Então, eu agradeço aqui as pessoas. Esse aqui é o Padre Antônio Bettencourt Luna, que era o provincial jesuíta dos jesuítas do Paraguai nesse período, e as pessoas que estavam comigo. Bom, graças. Muchísimas gracias a nuestro disertante. A continuación le invitamos a un momento del break hasta y media y luego retornamos para la siguiente ponencia. Muchas gracias. Sigue siendo.